Muy bien. Estamos listos para examinar el contenido de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Continuamos con la introducción del síntesis del Antiguo Testamento y dirán ustedes por qué tanta introducción. Pues la razón es que estamos poniendo las bases para entender algo de lo que vamos a estudiar. Necesitamos estar con bases sólidas, firmes, para poder ir paso a paso a través de este precioso estudio del panorama general de la Biblia, como es el síntesis. Quiero aclararles que la palabra síntesis quiere decir un vistazo a vuelo de pájaro. Quizás en algunas ocasiones vamos a hacer a vuelo de jet, ¿verdad? Pero el propósito nuestro es que quede algo en la mente como una base firme para el ministerio al que Dios nos ha llamado. Así es de que, listos, vamos a examinar un poquito sobre el tema general de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos, en primer lugar, ¿verdad?, el Génesis. El Génesis es comúnmente llamado el libro de los comienzos o el libro de los orígenes. El tema central es en realidad el comienzo de todas las cosas. Encontramos el comienzo del universo, ¿verdad?, el origen de la tierra, el origen de la vida vegetal, el origen de la vida animal, el origen de la vida humana. Encontramos también aquí en este libro el origen del pecado y el origen de la familia, el origen de las naciones y así consecutivamente. Es un libro maravilloso que tenemos aquí y por el cual creemos de que es una bendición saber que es el libro también donde se inicia la revelación de Dios a la humanidad, una revelación progresiva, una revelación, ¿verdad?, que iría paso a paso dándola más Dios, y a donde también podemos ver que se usan ahí los tres nombres primarios de la misma deidad, como son, por ejemplo, Elohim, Jehová y Adonai, que son los nombres primarios, ¿verdad?, que vienen a revelarse. Y luego, después de esto, pues tenemos 5 nombres compuestos más importantes que se atribuyen a Dios, y todo esto ocurre en el libro de Génesis. Así es de que, vamos a decir, Génesis es el libro de los comienzos o de los orígenes. En el hebreo es origen, ¿verdad? Y en el griego, Génesis, que es la palabra que tenemos, es el griego, significa comienzos, ¿verdad? Y luego tenemos el Éxodo, libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia. El Éxodo es el libro de la liberación de Israel, quiere decir salida. Conocemos bien que cuando terminó el Génesis, el pueblo de la raza escogida de Dios pues, quedaron en la tierra de Egipto con un rey desconocido después de la muerte de José, y ahora esta raza fue llevada a la esclavitud. Había la necesidad de la liberación de esta raza escogida de Dios, la cual estuvo 400 años esclavos en este lugar de Egipto, este país, y Dios levantó un gran líder ahí como fue Moisés. Y así, de esa manera, Dios usó el medio para sacar a este pueblo esclavizado de del mismo país. Y ahora tenemos ahí que quiere decir salida, y el tema general es la liberación de Israel. Ahí vemos el comienzo también de la redención, ¿verdad? Otra enseñanza tipológica acerca de la redención. A continuación tenemos el Levítico. Levítico es el manual sacerdotal, el manual de los sacerdotes. Este libro también es importantísimo, ya de que allí se tiene exactamente el libro de instrucción de todo lo que los sacerdotes tenían que hacer para alimentar espiritualmente a la nación de Israel, la manera de cómo acercarse a Dios, ¿verdad?, ya que Dios, siendo santo, requiere de un pueblo santo. Y es en el libro de Levítico donde encontramos una palabra muy frecuentemente en el hebreo, que es la palabra Kodesh,
Esta palabra se menciona 89 veces en el libro de Levítico y es precisamente, quiere decir santidad, e incluso el texto clave de este mismo libro es el capítulo 19, verso 2, que dice, di a la congregación de Israel, santos seréis porque santo soy yo. Así tenemos entonces el libro de Levítico, manual de los sacerdotes. Luego tenemos el cuarto libro de la Biblia, que es el libro de Números. Este libro nos habla de los viajes errantes de Israel. Los viajes errantes de Israel. Y podemos decir que la palabra números viene de censo, ¿verdad? Se levanta censo de la población para saber todo lo que, la cantidad que era y luego las divisiones por sus mismas tribus y así tener vamos a decir, un control sobre ese pueblo, principalmente porque estaba viajando en el desierto por causa de su rebeldía, por causa de su corazón duro, y ellos tuvieron que estar 40 años errantes en ese desierto del Sinaí. Así de esta manera encontramos, ¿verdad?, que la clave principal o tema principal es los viajes errantes de Israel en el libro de Números. A continuación tenemos el quinto libro, que es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición de la ley o repaso de la ley. Y en este libro se vuelve a mencionar cosas dadas por Dios en el Sinaí, como fue precisamente los mandamientos, otras ordenanzas más que hay. Y para su satisfacción quiero decirles que no solamente fueron dados 10 mandamientos a la nación de Israel. Entre estos libros, conocidos comúnmente como la ley o el Pentateuco, ya que este es los primeros 5 libros de la Biblia que forman esta división, Dios dio a la nación de Israel 627 mandamientos. 627 mandamientos que sintetizados vienen a quedar en 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos en una síntesis quedan en 2 mandamientos. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Y así tenemos ahí la ley o el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 tomos. Penta, 5, teuco, tomos. Así de que cuando hablamos del Pentateuco estamos hablando de 5 tomos o 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora pasamos a los libros históricos. Esta es la segunda división que encontramos en la Biblia. Son 12 libros históricos. Es el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Bueno, Josué, el tema central de Josué es precisamente el establecimiento de Israel. Después de la muerte de Moisés, el pueblo quedó sin un líder principal, pero Dios le había ya preparado de antemano a este otro líder que ya se levantaría, y era Josué. Ahora Dios le habla a Josué de que él tiene que tomar la dirección de esta nación que estaba errante y conducirla e introducirla dentro de la tierra de Canaán. La promesa de que era una tierra que fluía leche y miel. Y ahora él tenía el deber precisamente de conducirlos ahí. Y es la razón por qué el tema es el establecimiento de Israel, ya que fue a Josué quien le tocó este gran labor, gran trabajo de introducir a esta nación dentro de las tierras de Canaán. Son grandes las luchas que hubo, e incluso hubo momentos de flaqueza que casi ya preferían regresar, pero a la vez grandes victorias por la mano poderosa de Dios que había dado la promesa y que es fiel hasta el final. Después de que ya está esta nación ahí establecida, ahora había la necesidad de una forma de gobierno. Y entonces Dios levantó jueces, y eso es lo que dice el libro precisamente de los jueces. El libro de los jueces solamente tiene un tema central en todo el libro, y es la anarquía de Israel. ¡Ay, qué difícil era gobernar un pueblo como Israel! Y cada juez que se levantaba siempre se encontraba con grandes problemas, porque la idea central de la nación de Israel y de este pueblo era esta, que cada quien podía hacer lo que bien le pareciera.
Y esto era precisamente la idea central, así es de que era un trabajo también muy difícil para estos jueces que fueron levantados, y el tema pues, general que vemos en este libro es nada menos de que la anarquía de Israel. Luego pasamos al libro de Ruth, el linaje gentil de David. Mire, este es un libro precioso, chiquito, pero lleno de grandes mensajes, enseñanzas. Una mujer que era moabita, precisamente gentil, ¿verdad? No de la nación escogida, prefirió seguir a su suegra, amándola, y él dijo, tu Dios será mi Dios y tu tierra es mi tierra, tu pueblo es mi pueblo. Y una enseñanza profunda sobre cómo nosotros también tenemos que tener esta fe como la que tuvo Ruth, ¿verdad? Si hablamos del Señor Jesucristo, pues Él es nuestro Señor y este mundo no es nada para nosotros, ¿verdad? Así es de que el Dios de los cristianos es nuestro Dios, y la tierra que tenemos ahora nosotros es la ciudad celestial, y ese pueblo es la familia de Dios lavada por la sangre de Jesucristo. Y allí continuamos entonces con Primera de Samuel. Primera de Samuel es un libro también maravilloso. Nos habla acerca de este hombre que fue sacerdote, juez y profeta, hizo tantas cosas, ¿verdad? Siendo un niño que había sido pedido por una madre que era estéril, no tenía familia, pero Dios le concedió el privilegio de dar a este niño. Pero ella dijo, mira, si tú me lo das, yo lo voy a entregar a ti. Y lo cumplió ella de todo corazón, en amor, ¿verdad? Por lo que Dios había hecho por ella. Y así fue como Samuel se creó en las cosas de Dios. Y ahora vemos en él un hombre, pero maravillosamente ilustrado y con grandes y amplios conocimientos sobre Dios. Y fue el que ungió al primer rey, que era nada menos de que Saúl, y ungió también al segundo rey, el rey bueno, que fue David. Y este fue el privilegio de Samuel. Entonces, es la razón por qué 1 Samuel nos relata los comienzos del reino, ¿verdad? Y luego ya tenemos 2 Samuel, otro libro más que se atribuye a él, y este habla de el reino justo de David. Sabemos que el primer reinado fue malo. No hubo una bendición como Dios quería para ese pueblo. Pero ahora David, aquel joven que vence a Goliat, ¿verdad? Derrotándolo con una honda y su piedra, es el rey que había de reinar con justicia, y un hombre de quien Dios mismo dice que era de su corazón. Así tenemos a 2 Samuel, que nos presenta el reino justo de David. Y sabemos que a través de David pues viene el trono precisamente del Señor Jesucristo, quien será en el milenio, Él lo establecerá en la tierra, y aún por la eternidad continuará en los eternos días, en el eterno día de Dios. Luego tenemos ahí Primera de Reyes. Primera de Reyes nos habla de la exaltación de ese pueblo y la división del reino. Claro que hay exaltación. En la exaltación encontramos nosotros, podemos decir, la época de oro maravillosa de este pueblo. Pero luego también encontramos la división del reino, cuando después de que Salomón ya terminó su vida, ahora un hijo toma el reino y viene la división por los malos juicios. Tenemos Segunda de Reyes. Segunda de Reyes nos habla de la decadencia y la caída del reino, ¿verdad? Ahora es decadencia y caída. Cada vez, en vez de ir hacia arriba, empezó otra vez hacia abajo, todo lo relacionado con ello. Y al terminar pues con la caída de este reino, que es lamentable porque desde esos tiempos hasta acá pues ya no ha habido rey en Israel en realidad. Pero tenemos ahí entre esto mismo Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas nos habla de la historia sagrada del reino. En otras palabras, vamos a regresar. Primera y Segunda de Reyes nos habla de la historia política del reino, desde el punto de vista social y político. Pero Primera y Segunda de Crónicas nos habla de la historia sagrada del reino, o son los anales históricos a través del sistema religioso.
y por eso tenemos estos libros también. Los libros que nos hablan de esto son muy importantes leerlos, así de que yo reto a ustedes como estudiantes a que lean estos libros para que tengan un mejor panorama y una mejor idea de los acontecimientos después en el desarrollo de este mismo síntesis de la Biblia. Y ya pasado esto acerca de historia, encontramos libros como es el libro de Esdras. Esdras nos habla de la restauración religiosa de Judá. Bueno, todos sabemos que estuvo cautiva esta nación, ¿verdad?, por 70 años en Babilonia. Por fin entra el imperio medo-persa y ahora la nación puede regresar a su, vamos a ir ya por partes o partidas por grupos hacia al pueblo de Palestina, o sea, la región de Palestina. Y ahí ya Esdras nos presenta la restauración religiosa de Judá. En ese mismo tiempo estaban Nehemías también, ¿verdad? El gran, podemos decir, copero del rey, un hombre también de principios muy éticos, de mucha responsabilidad que aún el rey había tenido vamos a decir, el hacerle el hombre de sus confianzas. Porque un copero en aquel tiempo, para llevarle la copa al rey, tenía que hacerle mucha confianza, ya que él tenía que probar primero de la copa. Sin embargo, Nehemías fue, en el tiempo de Nehemías se nos habla, y él fue el hombre de la restauración política de Judá. Así tenemos entonces nosotros, el tema general de Nehemías es la restauración política de Judá. Y luego, dentro de esto mismo tenemos una historia preciosa, maravillosa de otra mujer, como es el libro de Esther. Y en Esther, pues encontramos ahí a Mardoqueo, encontramos ahí a Esther, y encontramos una gran fiesta, y encontramos incluso traición por parte de Naamán y todas estas cosas, pero ahí se da comienzo a una fiesta que hasta la actualidad el pueblo judío festeja, y es la fiesta del Purim. Así es de que Esther nos habla del origen de la fiesta del Purim. Ahora, estos son los libros históricos. Como ya dijimos, libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La tercera división del Antiguo Testamento es el libro de poesía. Son 5 libros que componen la poesía. Quiero decirles que durante el tiempo de estos libros, principalmente Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, era la época también de oro, donde era la maravilla de este pueblo. El libro de Job hace excepción, ¿verdad?, porque este libro es contemporáneo de los tiempos de Abraham, según los estudiosos, grandes estudiosos de la Biblia, y se pone al par de una porción del libro de Génesis. Incluso aquí tenemos en este pequeño panorama que tenemos de épocas, tenemos Génesis, y abajo usted puede ver el libro de Job. Así que ahí lo colocamos, en esa área. Y estos son los libros poéticos. Ahora, el libro de Job, el tema general es las aflicciones del justo. Las aflicciones del justo. Podemos darle un tema quizá un poco más interesante, como es la filosofía del sufrimiento. Es un tema general. A ver, si usted quiere leer algo para ayudarse usted espiritualmente y fortalecerse en tiempos de prueba, de aflicción, en tiempos de enfermedad, y salir victorioso, lea el libro de Job, y siempre será el mejor tónico y la mejor medicina espiritual para levantarle, ¿verdad?, gozoso en el Señor. Esas son las aflicciones del justo. El libro de los Salmos es el manual, podemos decir, o el himnario, mejor dicho, ¿verdad?, de la nación de Israel. El libro de los Salmos son los cánticos de los redimidos. En este libro nosotros tenemos incluso cánticos con instrumentos y sin instrumentos. Ahí se usaban los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión.
encuentra usted diferentes claves en esto mismo, al leer sus capítulos de los Salmos, los cuales son preciosos y muy útiles y de gran bendición para nosotros el pueblo cristiano. Aún en nuestro tiempo, sin saber la melodía de la mayoría de ellos, pero ellos eran el himnario de la nación de Israel, los Salmos. Tenemos también el libro de Proverbios, ¿verdad?, escrito por Salomón. Y esto nos habla de poemas de la piedad práctica o de la vida práctica. Es el mejor consejero que podemos encontrar en la vida de una persona. ¿Quiere usted guardar una buena ética, una buena posesión, un buen testimonio delante del mundo que le rodea y todo? Mire, obedezca paso a paso cada uno de los proverbios que están aquí escritos. Y de veras no solamente debe ser leído por ustedes, los estudiantes, ¿verdad?, de la Biblia, que van a hacer, y que muchos ya son obreros y pastores y evangelistas y a otros misioneros, sino de que debe ser leído por cada miembro de la iglesia cristiana, ya de que es un libro que trae grandes bendiciones. Tenemos a continuación el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el famoso y grande poema de las vanidades. El escritor de este libro dijo con mucha razón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí encontramos la vanidad de la vida fastidiosa, la vida rutinaria, la vanidad de las riquezas, ¿verdad?, la vanidad de las grandes empresas, la vanidad de los problemas mundiales que existen, la vanidad de los trabajos forzados, la vanidad de gozar, de querer gozar plenamente siempre y no trabajar, y todo es vanidad, ¿verdad? Debajo del sol no hay otra cosa más de que vanidad. Aún bajo la sujeción de la ley, lo mejor que el hombre puede hacer es vivir su vida y acordarse de Dios. Pero esto es bajo el sol. Más allá del sol está la maravilla de maravillas. Allá está la verdadera fortaleza y lo que vale la pena vivir. El libro de Eclesiastés. Luego tenemos, entre los libros de poesía, el último, el quinto, es el Cantar de los Cantares, ya que así dice en la Biblia, el libro de los Cantares, es el canto a la fidelidad. Un libro poético, maravilloso. Creo que entre la Biblia y de entre todos los demás libros, en poesía este es algo muy especial, y que nos enseña cosas maravillosas en cuanto a la fidelidad, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, a aquel hombre que ama a la Sulamita, vemos a ese varón que está enamorado de ella y ella de él, y vemos pasos progresivos, ¿verdad?, en ella acerca de lo que es una entrega total, como es él es mío y yo soy de él. Después, bueno, y así sucesivamente hasta que llega ya a entender que yo soy de él, y ahora esta es una entrega total, ¿verdad? Pero más que eso, ya hablando simbólicamente, es una representación preciosa y grandiosa del Padre Celestial, ¿verdad?, y la iglesia, que es la esposa de Cristo. Y así encontramos ahí esta armonía de un canto a la fidelidad. Así tenemos ahora, con esto terminamos el libro de la poesía. Tenemos la profecía. Profecías, tenemos el caso de Isaías, el gran profeta mesiánico. El profeta de la venida del Mesías. Es el que nos habla de que vendría a través de una mujer, ¿verdad?, una virgen. Y luego nos habla otra vez de que vendría, ¿verdad?, sería, vamos a decir, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y las alegrías, ¿verdad?, de la redención del Mesías, el Mesías sufriente, el Mesías triunfante y el Mesías ya dentro del milenio con su pueblo. Le podemos llamar también el profeta evangélico, ya que es una de las grandes cosas de Isaías. Luego Jeremías, el gran profeta del juicio. A este hombre cómo sufrió. Él está profetizando el juicio que viene sobre Israel, sobre Judá, sobre la ciudad de Jerusalén principalmente, por cuanto él sufre al ver aquello, pero Dios está revelándole que por causa de la rebeldía del pueblo, ¿verdad?, y de sus pecados, vendría el castigo sobre ellos. Pero
Así fue y se cumplió. Así es que es el profeta del juicio. Tenemos también el libro de Lamentaciones, el poema de la penitencia. Se dice que en ese tiempo en que Jeremías mismo escribió este libro, él lloraba, y una de las expresiones que encontramos casi en cada capítulo es ay, ay, ¿verdad? Tristeza, dolor en el corazón del profeta, representando la tristeza y el dolor en nuestro mismo Dios, ¿verdad? Acerca de su pueblo. El libro de Ezequiel, el gran profeta de la restauración. Este fue el profeta que anunció la restauración. El libro de Daniel, el gran profeta de los imperios mundiales. Sí, en él encontramos, ¿verdad?, los imperios mundiales que aún rigen hasta nuestro tiempo, como fue Babilonia, los medo-persas, luego tenemos ahí los griegos o Grecia y Roma, los imperios mundiales. El libro de Oseas, el profeta del amor divino, cómo Dios ama a su pueblo, ¿verdad?, pero el pueblo no le comprende. El libro de Joel, el profeta del Pentecostés, el profeta del avivamiento que ha venido a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el profeta del Pentecostés. El libro de Amós, el profeta pastoral, donde Dios muestra que es el gran pastor de su pueblo y con amor trata de llevar a su pueblo a través de los tiempos. Tenemos también a Días, la profecía contra Edom. Esta es una profecía interesante y es un libro pequeño, pero interesa conocerlo. Jonás, el profeta de la misericordia a los gentiles. Conocemos lo que él dijo y creo de que es interesante volverlo a leer. Tenemos a Miqueas, el profeta de la paz universal. Nahum, la profecía contra Nínive, también muy interesante, es también el profeta del automóvil, del carro, ¿verdad? Y ahí tenemos también a Habacuc, la profecía contra Babilonia por causa de lo que había sucedido y de cómo Babilonia trató a la nación de Israel. Tenemos a Sofonías, el profeta de la desolación, el profeta que vio a aquellas ciudades, ¿verdad?, de Israel desoladas, ¿verdad?, por el mismo pecado de ellas y también el enemigo que vino a devastarlas. Tenemos a Ageo, el profeta del segundo templo. Este es muy importante, él habla del segundo templo y habla de las maravillas del Mesías. Tenemos a Zacarías, el profeta del reino mesiánico, el profeta que nos introduce así dentro mismo del milenio. Y luego a Malaquías, el heraldo del Mesías. Ahí tenemos ahora la profecía de Juan el Bautista, que está preparando el camino para la introducción del Mesías. Así tenemos ahí las 4 divisiones: el Pentateuco, la historia, la poesía y la profecía. Son 17 libros de profecía, 5 profetas mayores, 5 profetas menores. Luego, así de que ahora veamos, el Pentateuco y los libros históricos trazan el progreso y el desarrollo del pueblo escogido. Los libros poéticos y proféticos son cronológicamente paralelos a los libros históricos. El gran tema sobresaliente de la profecía del Antiguo Testamento es la venida del Mesías y su reinado de justicia y de paz. El gran propósito del Antiguo Testamento, el gran propósito de la Biblia entera, es el de enseñarnos el plan de la redención. Les animo, quisiera darles una inyección de una vitamina especial, para que ustedes no dejen de estudiar estas partes tan importantes de la Biblia, y que nos acompañen a los maestros que estamos aquí tratando de enseñarles esto, de que sigan adelante, no desanimen, de lo contrario, adelante y adelante y adelante, recordando que si el gran propósito del Antiguo Testamento y de la Biblia entera es enseñarnos el plan de redención, está hablando del amor sublime de Dios. En Proverbios 8:31 la sabiduría habla, dice: mis delicias son para con los hijos de los hombres, ¿verdad? Y luego en Juan 3:16, ya en el Nuevo Testamento, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hemos tratado, vamos a ir un vistazo rápido sobre el contenido de sus 39 libros. Dios les bendiga y adelante con Cristo.